Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigas de Conversando en Positivo. Espero que estén muy bien, felices, contentos, positivos, alegres. Todo bien el día de hoy. Les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando una nueva tertulia humana acá en la Radio Universidad de Chile, en Conversando en Positivo, en la FM 102.5, la radio que piensa. Espero que estén excelentes. Un saludo muy especial a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas. Les recomiendo su sitio web www.mutual.cl y también www.manejateporlavida.cl, un sitio relacionado al tema de la conducción, alcohol, etcétera. Muy recomendable para estos días. Espero que estén felices. Muchas gracias por escucharnos a todos nuevamente. Cada día sentimos la gran audiencia, el gran cariño de todos ustedes. Se lo agradecemos. Nuestro sitio web, conversandopositivo.cl, tiene más contenido, tiene todos los programas anteriores, los que no han podido escucharlo. Ahora, si tienen tiempo, pueden escuchar hasta todos los programas de este año, 2011, 2010. Bueno, el día de hoy tenemos un programa, yo diría, entretenido, aportador a que crezcamos. Son dos temas que lo hemos integrado, que es el tema sobre el buen nacer y también el tema sobre el buen morir. Temas que muchas veces no se conversan, no se hablan, están un poquito censurados, especialmente el del buen morir. Entonces creemos que es algo muy importante para el desarrollo humano, para que vayamos abriendo los ojos, para que sepamos cómo tenemos que hacer para poder tener un embarazo más consciente, o cuando tenemos un enfermo ya que está muy mal, cómo poder apoyarlo. Para eso hemos invitado a la doctora Andrea Chávez. Ella es médico cirujano, es especialista en neurología, neuróloga del Centro Clínico del Estrés y Dolor Crónico, especializada en medicina bioenergética, diplomada también en medicina oriental, egresada del programa de formación en medicina biológica y homotoxicología. Es acupunturista, también acreditada por el Ministerio de Salud. Es profesora también del curso de extensión Fundamento de la Medicina Complementaria. Y es profesora encargada del área Medicina Bioenergética en la Escuela Internacional EIMCO, cuyo sitio web es www.escuelainternacional.cl. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Es un tema muy apasionante, así que... Sí, pues tú... Muy bueno. Bueno, y también hemos invitado a Cristian Vera, quien tiene un libro también muy bueno, Vivir un embarazo consciente. Él ha ejercido en un trabajo terapéutico en problemáticas de vulneración psicosocial con niños y adolescentes y con adultos infractores de ley y privados de libertad. Su ámbito de interés apunta al reconocimiento de los eslabones o niveles de conciencia, o más bien de supraconciencia, lo que juega un rol gravitante en la definición de nuestra salud física, mental y social. Desde esta comprensión, sustentada por disciplinas científicas emergentes, destaca la publicación del libro que les dije recién, Vivir un embarazo consciente, gestación y nacimiento de la nueva era. Su sitio web, portaldelembarazo.com. Bienvenido también, Cristian, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Edgardo, un placer de estar compartiendo esta tarde contigo. Contrario, gracias a ustedes, tú vienes de Rancagua especialmente. Sí. Así que, bueno, son dos temas importantes, tal como tú decías, Andrea. Si quisieras, de repente partamos por podemos ir mezclando, ¿eh? Sí, claro. Por el buen morir. ¿Qué significa el buen morir? Partamos por el término, dices tú. Sí. Bueno, el buen morir en el fondo corresponde como a un proceso de la vida, ¿ya? Siempre se dice que sobre todo lo de la vida conversamos mucho, sobre muchos eventos del matrimonio, los nacimientos, las carreras que se van a estudiar, etcétera,
pero el único hecho cierto que por el que tenemos que obligadamente pasar todos, sin embargo, es el tema menos conversado, menos hablado y menos explorado también, Sí. que es el morir. Y lamentablemente eso hace que también no nos preparemos para ese momento, sino que más bien la mayor parte de las veces ocurre como una especie de accidente. No me refiero al hecho causal, sino a la forma como ocurre, que más bien es algo no esperado, accidental, sorpresivo y que nos pilla mal parados, Claro. porque también la vida o la forma en como vivimos la vida, que sobre todo hoy día es tan rápida, no nos da el tiempo como para que nos hayamos preocupado con anterioridad de ese tema, sino que nos pilla un poco desprevenidos. Nos preocupamos al final ya. Nos preocupamos al final, claro. Y además la forma en que nos preocupamos es un poquito más material, en el sentido de que la familia se empieza a preocupar, digamos, de desde los trámites mortuorios, digamos, y muchas veces los temas de quién se va a quedar con esto, quién va a heredar tal cosa, pero no nos preocupamos, no conversamos tampoco previamente de la trascendencia del alma y de que al final todo este camino que hicimos en la vida, ¿para qué sirvió? Si dejó algo para nosotros o no. Claro, aquí hay dos temas. Bueno, el tema más profundo, que lo que estás tú recién terminando con el tema del alma y lo que transmite la medicina oriental, también toda la historia oriental, pero también el tema de la salud. Yo he leído que gran parte de la inversión en salud se hace en los últimos 30 días de vida. Exactamente. Entonces se gasta toda la plata ahí uno. Entonces ahí hay un problema también, ¿no? Hay un problema porque de prevención, como, ¿no? Claro, porque es como eso es como la traducción de un evento como desesperado de querer quedarme aquí, Claro. pero donde no ha habido, digamos, una conciencia previa de que, bueno, yo tengo un cuerpo, tengo emociones y tengo que cuidarlas también. Entonces para eso yo hubiera tomado algunas precauciones previas para no llegar, digamos, a morir también como generalmente estamos acostumbrados, por las noticias, por la información que es lo más común, en que además la muerte es como trágica, dura, dolorosa, y en realidad también si nosotros nos preparáramos y viviéramos también la vida de otra manera, posiblemente no sería así. O daríamos tal vez la opción a que eso fuera de otra manera, tal vez una muerte más cercana a un buen morir, que sería una muerte más dulce, más apacible, rodeado de nuestros seres queridos, y no a veces conectado a un montón de mangueras y un montón de cosas que por cierto ayudan, pero es una agonía, ¿no? Pero que a veces prolonga una agonía. Y en el sentido, Cristian, por la contraparte, el tener un embarazo más consciente quizás permite también tener hijos más conscientes y que tengan más una visión más clara sobre la muerte y sobre cómo, digamos, vivir, ¿no? Sí, de todas maneras. Me llama la atención, bueno, el planteamiento que hace Andrea es similar, digamos, en el sentido de que el vivir un embarazo consciente generalmente desafía el pensamiento usual que mencionaba Andrea, en cuanto a que la gente tiende a identificarse o a tratar con los aspectos más bien materiales de este tema, tanto en el morir como en el nacer, digamos. Y eso define la forma en que nosotros experimentamos el proceso. Es decir, ¿qué es lo que hacemos al saber que una mamá está esperando un hijo, digamos? Lo que tendemos a hacer es preocuparnos de los aspectos netamente médicos. Y le damos mucho énfasis a eso. Casi no cabe otra cosa. Entonces desde ahí, nuestra cultura, que tiende mucho a ser materialista, tiene los ojos absolutamente cerrados a otras dimensiones de conciencia. Un poquito estamos avanzando un poquito en el ámbito de reconocer quizás la dimensión más emocional y el impacto que la vivencia de la madre genera sobre el ser en gestación. Claro. Pero nos falta todavía incorporar otras dimensiones que nos permitan tener y tejer una visión mucho más integral de lo que significa la vida y de lo que significa el ser humano. ¿Pero qué significa un embarazo consciente, en palabras más simples, para las personas que lo están escuchando? Mira, en concreto, vivir un embarazo consciente significa entender y redefinir lo que entendemos por embarazo. Es incorporar todas estas dimensiones, es una apertura interior al alma o al ser que está en camino a acompañarnos en la vida. Entonces eso exige una conexión,
exige de parte de la mamá en primer lugar y obviamente del papá, exige que de alguna manera la madre sintonice con esta vida y que vaya, digamos, abandonando su ritmo de vida habitual, en el cual predomina, claro, la carrera materialista por el hacer, por el vivir, la cotidianidad, digamos, que arrastra a todos, digamos, y la vida en su interior queda relegada al último rincón al consultorio médico. Ese es el espacio que le damos, básicamente ese es su lugar. Estamos hablando del buen morir, del buen morirse y del buen nacer, junto con la doctora Andrea Chávez y Cristian Vera. Andrea, tú trabajas principalmente en el tema de los enfermos ya moribundos, ¿cierto? Es cómo acompañarlos. Claro. Un poco está basado también, se relaciona al libro de los muertos, ¿no? También. ¿Cómo digamos, cuál es la visión, cuál es el conocimiento que transmite la disciplina oriental respecto al tema? Bueno, aquí hay que señalar primero también que dentro de la visión oriental esto parte, digamos, por una concepción energética del hombre, ¿ya? Y en particular, por ejemplo, nosotros tenemos una corriente, digamos, que es la línea del linaje Kunli, que también tiene como un sello muy principal, tanto en el ámbito terapéutico, pero como en este ámbito, como algo muy marcado, porque un poco como lo que también decía Cristian, no solamente se va por la línea, digamos, de lo material, sino que también por la línea del aspecto de vida espiritual y emocional, ¿ya? Y la mente, por cierto, que también aquí es muy importante. Claro. Pero sobre todo la visión es la visión de que la vida en la visión oriental no es finita, no termina, digamos, cuando se acaba el cuerpo y está en el ataúd y ya no hay más, sino que más bien sigue existiendo más allá. Ya ha existido también antes, ¿ya? Eso yo creo que, si bien independiente de las formas de creencia que uno le quiera poner como nombre, pero muchas veces uno tiene esa sensación interna sin necesariamente formar parte de una religión, pero es más bien una experiencia que se vivencia. ¿Cómo puedes vivenciar esas experiencias? Por ejemplo, a través de experiencias como la meditación, por ejemplo, en que se obtiene, digamos, una conexión también consigo mismo, con el ser, con su... y a veces en que hay, digamos, como una toma de conciencia de otras realidades también, por decirlo de alguna manera. Pero a veces hay ciertas personas que también pasan por ciertas experiencias específicas, como por ejemplo un accidente, la que, bueno, también está señalada una serie de eventos que a veces ocurren, que también se han atribuido a liberación de neurotransmisores y que solamente es algo mecánico, pero si fuera algo tan dependiente, digamos, de una química cerebral, entonces todas las experiencias serían iguales, y no es así, ¿ya? Y en relación a tu pregunta un poco, la visión oriental sostiene que la vida es un continuo, pero sostiene que también es importante vivir el tiempo presente, y eso es algo que también muchas veces nos olvidamos, porque también hay mucha prisa en el mundo. Hoy día lo vivimos sumamente rápido, el reloj corre rápidamente, incluso se dice que hoy en día los días tienen menos horas que los de antes, claro. Así que andamos aún más acelerados, pero también el vivir el tiempo presente nos permite poder vivir la vida y disfrutar de la vida, ¿ya? No solamente en una concepción un poco a veces alejada como idealista de que vivir el tiempo presente es como solamente para más conciencia. Sí, nos permite más conciencia, pero también nos permite ser felices, que al final es la gran invitación de la vida. Claro. Y fundamentalmente esto también va a permitir que el vivir cada momento de la vida también nos lleve a una preparación de la muerte, porque entonces si nosotros viviéramos profundamente la vida, la visión oriental también sostiene que nosotros responderíamos a muchas de nuestras inquietudes existenciales, que generalmente
pateamos un poco, que a veces se presentan en la juventud, en la adolescencia, pero después también tenemos otras ocupaciones, hasta que al final, cuando ya no nos queda otra, digamos, tenemos que enfrentarlas y un poco desprovistos de una experiencia anterior, porque ya no la tuvimos. En ese sentido, Cristian, tú al trabajar, digamos, y al profundizar, estudiar tanto el tema del embarazo, ¿tienes la misma concepción que detrás del embarazo viene como un proceso anterior? Anterior en el sentido de darle que viene una un continuidad, ser, claro, de la existencia del ser, sí, de todas maneras. De hecho, comparto bastante las apreciaciones de Andrea, en el sentido de que para vivir un embarazo consciente nosotros necesitamos que la mamá esté sintonizada en el momento presente. Habitualmente eso es todo un desafío, porque nosotros estamos metidos en nuestras mentes y la mente está absolutamente regida por el tiempo. Entonces el desafío de la mamá es cómo sacarla de la mente y enraizarla en el tiempo presente, cómo llevarla a las raíces de la vida, a la zona umbilical, digamos, que es donde ocurre todo el fenómeno y donde se concentra toda la atención, el proceso, digamos. Hasta ahí tiene que llegar la mamá, a sus raíces. Entonces, en el encuentro con sus raíces, ella se encuentra también con la posibilidad de desarrollar de ampliar la visión de sí misma, de salir de la imagen de sí misma, de encontrarse con otra dimensión de sí misma, de la existencia, y de descubrir muchas veces que existe una vida que hasta ese minuto desconocía. Entonces, el proceso de embarazo, como está planteado desde el vivirlo de forma consciente, es una invitación a generar un proceso de desarrollo personal profundo. Ahora, Andrea, tú trabajas, digamos, hablas de hecho diste una charla en la MCA sobre el acompañamiento holístico, ¿no? Sí. Para los auditores que quizás puedan tener en este momento familiares que estén muy mal, ¿qué se les puede decir respecto a cómo acompañar a las personas que ya les queda poco tiempo de vida? Bueno, cuando uno se enfrenta, digamos, a esa situación, yo creo que una de las palabras básicas, que a veces suena como demasiado sencilla, pero una de las básicas es el amor. Porque en realidad cuando la persona que está enfrentando esa situación de muerte cercana, de muerte próxima de sí misma, el enfermo, digamos, que está en esa situación, en realidad el gran problema que tenemos, sobre todo los que tenemos formación occidental y como mente occidental, es la incertidumbre y no tener respuestas de saber qué es lo que va a pasar. Claro. Y eso, digamos, es como uno de los temas más tal vez más duros de abordar. Cuando la familia y las personas que rodean al enfermo terminal, logran vencer a veces, muchas veces, conflictos, otras situaciones personales y los propios temas de uno, son capaces, digamos, de acercarse al otro con amor. Y en realidad, así si hablamos súper en sencillo, eso es lo único que necesita la persona que está en esa situación, ¿ya? Del resto, porque dentro de sí mismo va a tener que hacer otro proceso, que es también la despedida, que es el despedirse de la cotidianidad, de despedirse de la cama, de la habitación, o del hospital, de los apegos, de los seres queridos, y eso muchas veces, porque precisamente por lo que hablábamos antes, de que no hablamos el tema, no da tiempo para hacerlo, porque a mí me ha pasado, claro, y a mí a veces me ha pasado que han llegado familias de un enfermo terminal y me dicen, pero ¿qué doctora sabe que él no sabe qué tiene? ¿Ya? Claro. Y a veces cuesta hacer que la familia comprenda que ese hecho, por duro que pueda ser para la persona, pero ese hecho es fundamental para que él se pueda preparar a lo que viene. Es como si tú tuvieras un viaje y no sabes qué lo vas a hacer, y de repente te dicen, no, mira, tienes 5 minutos, tienes que preparar la maleta y salimos, ¿ya? Claro. No hay tiempo para eso. Entonces, cuando la familia, a veces, como por muy buenas intenciones, pero no le señala, digamos, la realidad de su situación de salud, a veces eso tiene otras implicancias mayores, porque es
digamos, la experiencia interna de la persona la que también tiene que prepararse para eso, hacer una especie de, digamos, de despedida, y saber también, es importante que él también sepa cómo están sus certezas, cómo están sus inquietudes y qué inquietudes tiene, porque aquí es donde también se pone un poco en prueba la fe. Claro, es que eso te iba a preguntar justamente, ¿pero qué pasa con las personas que quizás no han tenido mayor desarrollo personal o no se han cuestionado en su vida? Quizás ya no quieren saber más, de repente quizás no es bueno también enfrentarlos a último momento y que vean, chuta, no hice nada en mi vida. Pero por lo menos lo va a poder decidir conscientemente. Y Sí, no que ¿tú eres sea partidaria como un de cualquier accidente. persona, aunque tenga reacciones negativas respecto a su muerte, transmitir? Yo creo que depende de cómo se haga, ¿ya? Ya. Porque si yo me paro y le digo, mire, ¿sabe que usted? En algunas ocasiones puede ser muy brusco, pero yo creo que de todas maneras la verdad le va a permitir a la persona poder acercarse a resolver lo que le queda pendiente, finalmente es eso. Considerando Y, que hay un tiempo y considerando que hay un para tiempo, la claro, despedida, digamos. para la despedida, exactamente. Y, Porque tampoco es como, bueno, te quedan 5 minutos. Claro, o sea, te Sino tengo que que decir algo. hay algún, claro, hay algún tiempo como para que la persona pueda procesarlo. Ahora, cada familia también sabe cómo esa persona, más o menos, puede reaccionar. Todos ante la palabra muerte reaccionamos con angustia, al principio, pero después las personas van tomando, digamos, precisamente su camino de cómo van a hacer ese proceso. Y eso ocurre naturalmente porque también, aunque no lo creamos, es parte de la vida. ¿Y tú has visto, Andrea, alguna diferencia entre personas que han tenido un cierto trabajo interno, personal, se han preocupado de desarrollar la conciencia, de vivir quizás más en el momento presente, de relacionarse bien con las personas, de buscar más respuestas respecto a personas que han vivido el tipo Matrix, así hipnotizados toda la vida? ¿Se ve una diferencia de cómo enfrentan la muerte? Se ve una diferencia porque también ya está dicho, digamos, no es que lo haya dicho yo, pero está dicho que tal como vives, así mueres, ¿ya? Entonces, en general también nuestra forma de vivir tiene una influencia en ese momento. A mí me tocó, digamos, también un poco cercana la experiencia de por una parte de algunos pacientes, ¿ya? Que incluso a algunos de ellos me ha tocado, por ejemplo, una vez una familia que en realidad ellos no quisieron decirle nada a ir a la abuelita, y no querían decirle nada. Y de hecho ellos optaron por no decirle nada, y la verdad es que fue por las patologías previas además, pero también por la condición emocional que tenía la persona, en que en un momento para otro decayó, hizo una crisis, digamos, muy bruscamente, y eso emocionalmente le afectó muchísimo, ¿ya? Y estaba completamente angustiada, no sabía qué le estaba pasando, no tenía respuesta, fue súper dramático. Y en otro caso, por ejemplo, me tocó la experiencia de ahí no la vamos a llamar muerte, sino que más bien evolución, claro, de un maestro también de la India, amigo, que también él había hecho toda una preparación previa, y en el momento de su partida, digamos, simplemente cerró los ojos y descansó y quedó como si estuviera durmiendo. Lo ideal es irse consciente, ¿no? Lo ideal es irse consciente. Hay un morir consciente también. Ese sería, y es como una el muerte máximo. dulce, claro. Es una muerte más dulce que la agónica, la con dolor. Ahora se supone que eso también tiene otro argumento, otra explicación en términos de que uno se va a otros planos también en forma más consciente. En forma más consciente. Y por lo tanto el tránsito es más llevadero, ¿no? claro. Es más llevadero. Es más llevadero, y eso desde la visión oriental también permite que podríamos decir la planificación posterior sea también más consciente, como claro, cuando uno y por lo tanto firma un contrato, claro, y lo lee, o si no dice no, firmo nomás y por lo tanto la vuelta a la vida también es más consciente. También es más consciente. O sea, es como entonces, un circuito. Ahí el nacer, que se une con lo de Cristian, ya claro, es más consciente. Claro que sí. Ariel, Cristian, te hice una pregunta, tenía varias preguntas, pero una que siempre me ha llamado la atención, quizás tú también la sabes, pero no sé, ¿cuándo ingresa la energía o la esencia o el feto, no sé cómo llamarlo, al vientre de la madre? Porque algunos dicen que en la concepción, cuando se está haciendo la relación sexual, claro, y otros dicen que a veces poco antes, digamos, de que ya va a tener el parto. Bueno, para entender esto nosotros tenemos que tener la imagen de las dimensiones de conciencia
en el sentido inverso, digamos, desde arriba hacia abajo en el caso del nacer, Ya, en el morir es claro. al revés, obviamente, de abajo hacia arriba. Y en ese sentido hay una digamos, suerte de búsqueda, suerte de aproximación del alma que desea evolucionar, que desea encarnar, digamos, alrededor de los padres. Empieza la búsqueda, empieza el sondeo, empieza como un reconocimiento. Eso en términos... Eso es previo en a la términos concepción, energéticos, en términos... energéticos, absolutamente, las dimensiones sutiles, digamos. Bueno, una vez que se toma la decisión, porque hay una decisión consciente de ingresar a este mundo, una vez que se toma esa decisión... Se supone. Claro, bueno, a partir de lo que ya he estudiado, Claro, por eso. sé que es así. Y hay una decisión consciente y esa decisión se concreta en el minuto de la concepción. Ese es el momento preciso. Ahora, esto no quiere decir que el alma quede atrapada inmediatamente en la materia, sino que simplemente quiere decir que hay un anclaje en ese minuto. O sea, en el momento de la razón sexual, la energía ingresa a través del cerebro del hombre y de ahí después viene todo el proceso. Claro, lo importante, más bien de encontrar como el detalle de por dónde entra, qué sé yo, es distinguir desde la perspectiva del alma en qué minuto toma la decisión de ingresar al mundo. Y asumiendo que los agentes de ingreso son los padres, las puertas de entrada a la vida son los padres, obviamente, ese minuto es el momento de la concepción. Pues la decisión podría ser o sea, en distintos momentos, según tú. A ver, no, es una decisión que está basada, digamos, a ver, el plano del alma es un plano que para nosotros es casi inabarcable desde nuestra conciencia vigílica, digamos, tremendamente, y que algo de eso sentimos cuando estamos conectados en el momento presente, cuando nos olvidamos del tiempo, cuando nos olvidamos de quiénes somos, en términos de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Algo de eso podemos empezar a sentir. Entonces entendemos de ese modo, a través de nuestra experiencia, que la vida es mucho más de lo que nosotros pensamos que es, y es mucho más que proyectos, es mucho más que... Supone que todos hemos elegido a los padres, entonces. Claro, hay una digamos, una especie de así como tú hablas de contrato, hay una especie de opción, digamos. Nosotros podemos optar a partir, aquí ya hablando de la pura abstracción esotérica, digamos, a partir de nuestro karma, de nuestras deudas, de nuestros aprendizajes, de nuestra evolución, podemos optar. Y en función de eso elegimos a los padres, digamos. ¿Y cuál es tu visión, Andrea, como doctora y también como doctora en medicina oriental respecto al tema? Muy similar en realidad, sí, muy similar, porque también es un momento, el momento de la concepción es un momento clave también, donde fundamentalmente tienen importancia, digamos, como Cristian dice también, las puertas que son los padres, y donde también su estado emocional y su estado de conciencia también tienen implicancia. Por ejemplo, tiene también importancia si los padres, por ejemplo, se aman, están absolutamente enamorados. En realidad eso corresponde más bien a la satisfacción de un deseo. A una satisfacción, claro. Pero una relación sexual, por ejemplo, más consciente, influye también en el ser que estás, con el ser que estás conectado. Claro, ¿no? porque también, como en todo, así como también ocurre en la muerte, en términos energéticos, su igual atrae su igual. ¿Ya? O sea, es decir, una vibración o una resonancia produce también una atracción de una resonancia similar. Claro. Se va a planos más elevados. Claro, y eso a veces se supone que explica, por ejemplo, qué es lo que pasa con dos hermanos que son hijos de los mismos padres, vivían en la misma casa y son absolutamente diferentes. Y Cristian, una pregunta también más técnica o práctica, no sé, ¿cuál es tu visión respecto a mantener relaciones sexuales durante el embarazo? Mira, porque también hay distintas, digamos, visiones. Hay personas y también maestros y doctores que dicen que le hacen daño de alguna otra forma al feto, digamos, por atrás del sistema nervioso. Y otros dicen que no pasa nada, que es bueno para la pareja. Sí, bueno, todo depende del nivel de conciencia de los padres.
Los padres pueden haber, imaginemos el caso que pueden haber abierto las puertas para el nuevo ser a través de un acto de amor. Y posteriormente, a lo largo del embarazo, tienen una vida sexual que oscila entre el amor y el deseo, el amor y el deseo. Entonces, obviamente las vibraciones más bajas de alguna manera pueden resultar un tanto nocivas, si se quiere, para el desarrollo integral del nuevo ser. Porque el embarazo es un proceso en donde ocurre un encuentro entre dos conciencias. Claro. Esta es la conciencia o la superconciencia por un lado, que es lo que estamos hablando del yo trascendente, el alma, y por otro lado la conciencia que se desarrolla a través del sistema nervioso progresivamente y que responde un poco a esa evolución. Entonces, cuando nosotros registramos una vibración densa, baja, la registramos en el plano psicobiológico. Cuando nosotros registramos una vibración alta, de alta frecuencia, estamos de alguna manera abriendo la puerta para que el alma se integre armónicamente con, digamos, el cuerpo, digamos, claro, con la psique, con los aspectos más densos. Entonces, tenemos que tener, digamos, alguna conducta un poco más, por así decirlo, más consciente en ese plano para saber que estamos generando un impacto positivo hacia el bebé. ¿Como doctora piensas lo mismo? Sí. Sí. O sea, hay que tener precaución, digamos. Hay que tener precaución. Ricardo nos quiere hacer pelear, parece. Claro, No, pero que son temas que de hecho me preguntaron varias personas. Un poco de controversia. Sí, porque se plantea que durante el embarazo, digamos, la madre tiene que estar en un estado armónico, de paz. No, lo que pasa es que el bebé obtiene su, acuérdense que el bebé en definitiva se constituye energéticamente de los padres en un primer momento, pero necesita la ayuda también, digamos, para asumir su cuerpo, su mundo. Claro. Necesita la ayuda permanente de ambas energías, la masculina y la femenina. Y una de las vías por las cuales tú puedes, digamos, nutrir esos elementos necesarios para el bebé es a través de un acto sexual consciente. ¿Y qué pasa con lo que es la fertilización asistida, todo eso? ¿Qué pasa en esos casos? Mira, bueno, no, yo diría que en ese tipo de casos nosotros tenemos que revisar el caso a caso. Es difícil generar o establecer una generalización que tampoco hay mucho estudio al respecto, ¿no? No hay mucho estudio, pero por regla general, cuando hay una dificultad para conseguir hijos, hay un tema de vida, digamos, que subyace. Entonces, habría que sumergirse un poco y explorar qué es lo que pasa, cuál es la causa de la infertilidad y un poco ver cómo esa sombra, digamos, que vivía así como un impedimento, puede obedecer a causas que conocemos. Entonces, la técnica o la ciencia nos puede ofrecer una puerta, pero esa puerta puede ir en disonancia con lo que esa persona tiene que aprender o desarrollar o evolucionar, digamos. Entonces, hay que conciliar ambas cosas. Cuando las dos cosas están en sintonía, hay resultados de éxito. Es un tema complejo igual. Sí. Es que nos lleva al caso a caso. Además que, bueno, y eso también originalmente eran situaciones que no estaban descritas por los antiguos. Entonces también esas innovaciones de la ciencia implican, digamos, ir observándola precisamente caso a caso, porque son como un suceso en la naturaleza nuevo, digamos. Pues recordemos que estamos aquí en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, en Conversando en Positivo. A todos los que están ingresando, estamos hablando del buen nacer y del buen morir, junto a la doctora Andrea Chávez y el psicólogo Cristian Vera. Una conversación muy importante relacionada a estos temas. Yo quiero también mencionar la revista Somos, no sé si la han leído, revista Somos de noviembre, la pueden ver en los kioscos, la pueden comprar, viene con varios reportajes interesantes, el paradigma del buen vivir, los 13 grandes saberes, equilibrio y reciprocidad. Sale un artículo sobre Batman, el viaje del héroe, mitología, desde el otro lado de la vida, hablando de eso, está Sebastián Lía, el hombre que habla con los muertos, que está en la televisión, no sé si lo han visto. ¿Qué piensas al respecto, usted que habla de la muerte? ¿Se puede hablar con los muertos? Yo creo que sí,
Ahora también, digamos, depende en el estadio, porque también hay estadios descritos. ¿Estadios? Sí. ¿Cómo así? ¿Qué significa? Como pasos en los que luego de que el alma, digamos, se desprende del cuerpo, va pasando. Distintos planos. Claro, distintos planos de existencia, de vida. Porque también lo que se plantea es que una vez se conecta con energías, digamos, mucho más inferiores que se hacen pasar, ¿no? Claro. Y también, por eso que... Depende de ahí quien llame, ¿no? Depende de quien llame y, bueno, y es un trabajo, digamos, bastante intenso, yo creo, para él que lo hace. Yo creo, ¿no? Debe ser, claro. La revista Somos, se la recomendamos, está la entrevista también muy buena. La pueden comprar en todos los kioscos. Y también Mutual de Seguridad de la Cámara de Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas, siempre colaborando con nuestro programa. Andrea, tú partiste hablando de un linaje, ¿no es cierto?, del linaje Kun-Li, que son como la fuente. ¿Por qué tú separas el linaje con lo que es la medicina oriental o la filosofía oriental? ¿Hay muchas divisiones o formas de digamos, de mostrar lo que es la medicina oriental? Sí, lo que pasa es que yo creo que en la historia, digamos, del hombre se ha ido... los hechos históricos han hecho también que la historia de la medicina haya cambiado. Desde la visión Kun-Li, por lo menos, el hombre originalmente era un hombre que vivía en armonía con todo lo que existía. También, por ejemplo, la medicina tradicional china, eso se refiere en la literatura y algunos libros que hablan, por ejemplo, de los hombres, del hombre verdadero, de los hombres sabios perfectos, que se supone que existieron hace muchísimos millones de años incluso. Y que después eso en la historia, dado que, por ejemplo, los primeros pueblos que vivían en las selvas o en condiciones, digamos, muy imbuidas en la naturaleza, empezaron a cambiar su forma de vida y la cambiaron, por ejemplo, a pasar a vivir luego en un pueblo, por ejemplo, ya donde ya había agregación de seres humanos. Pero esa agregación de seres humanos también hizo que se apartaran de la naturaleza, y eso fue haciendo en el fondo que se perdiera como ese vínculo originalmente natural con la naturaleza, hasta hoy en día, en que cuando hablamos de la naturaleza nos referimos a las vacaciones, porque más allá de eso no hay mucha naturaleza. Y bueno, y en esa época tenían el problema los sabios de esa época, que se preocupaban de qué iba a pasar con este hombre que se estaba alejando de las selvas, por ejemplo, o del contacto estrecho con la naturaleza, y se iba a vivir en comunidad. Y hoy en día, bueno, ya estamos en un extremo mucho mayor de eso, pero eso hizo surgir que al principio un hombre que vivía en esas condiciones no necesitaba una medicina. Y después sí surgió la medicina como respuesta a esa necesidad de reencontrar el equilibrio y reencontrar su origen. La ciencia Kun-Li viene de esos tiempos. Claro. Y otra pregunta, ¿cómo relacionar a los niños también? ¿Cómo ir educando a los chicos desde chicos, digamos, repitiendo la palabra, respecto al tema de la muerte? Porque yo creo que desde el principio nosotros, generalmente por las cosas que nosotros también heredamos, y hay que estar conscientes de eso, tenemos un alejamiento de la muerte. Entonces a los mismos niños, cuando alguien fallece, se le dice, no, es que tu papá está trabajando, ¿ya? Y se va a demorar, se oculta, y no es conversado tampoco como algo parte de la vida. ¿Y cómo educar a los que a lo chicos? mejor sería una manera también de menos dolor, ¿ya? Paradojalmente. Sí, claro, sería algo más natural. Pero sería algo más natural. Como educar en el desapego, por ejemplo. Y educar en el desapego. Entonces, ¿y eso se puede ir haciendo? Y eso se puede ir haciendo. Los papás pueden ir hablando ya Claro. de estos temas, ¿no? Sí, pero también pasa porque los que son padres o los que somos padres también tengamos, digamos, una nueva visión de eso. Porque si no cambiamos nuestra propia visión, supuesto, no podemos no. transmitirla. Bueno, eso es lo que decía Sylvia Langford también, que justo llegó un libro nuevo y ella habla justamente de eso, que primero tiene que partir los padres. Claro. Si no... Pero la vida es un suceso que nos enfrenta a cada momento, en cada rincón, con la muerte. O sea, Claro. por ejemplo, Así, los niños que tienen que dejar sus juguetes viejos o entregárselos a los amigos. en forma simbólica, claro. Claro, todos esos procesos van cultivando el desapego. Sí, es verdad, sí. Ahora, respecto a
al embarazo, digamos, tú hablas de los roles, ¿no? Del padre, la madre. Sí. Y también la otra pregunta que también hoy día se puso de moda, digamos, en el fondo en la televisión, todo el tema de los partos naturales. Ajá. ¿Cuál es tu visión también sobre ese aspecto? Mira, es muy interesante tu pregunta porque en Chile, lamentablemente, el parto está hipermedicalizado. Sí, la cantidad de cesáreas son impresionantes, ¿no? Absolutamente poco recomendada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud aconseja que en términos generales se tenga hasta un 15% como máximo, tope máximo de cesárea. 15. 15 en ¿Y aquí Chile estamos, se bordea a los 60 fácil, Como y 70. en las Sí. consultas privadas esa cifra aumenta. Entonces, gracias a la vida, digamos, está surgiendo una nueva comprensión de esto y poco a poco se muestran señas respecto de la necesidad de un parto más humanizado. Y desde ahí, bueno, aparece todo un esquema nuevo, digamos, pero para que esto tenga vida es necesario que las mujeres principalmente le pierdan el miedo al dolor, porque principalmente el dolor es el gran enemigo a vencer, digamos. Sí. El dolor imaginario es una cosa, es una visión que está muy instalada en ¿Pero no es físico también? No, claro. Sí, el dolor imaginario, digo, en términos de que la mujer tiene una imagen anticipada del parto como un proceso tremendamente doloroso, en donde necesariamente va a sufrir hasta el extremo, y no es así. Estamos muy condicionados por las películas, por Hollywood y ese tipo de cosas, pero gracias a Dios el parto no es así. Y se sabe que en un parto humanizado la mujer oscila entre ciclos de dolor y ciclos de placer muy intensos, ambos. Entonces, la naturaleza nunca, hay que partir de la base que la naturaleza y la sabiduría del cuerpo femenino nunca va a dejar sola a la mujer en este proceso, siempre está acompañada. Pero para que esté acompañada, y sabiamente acompañada, se tienen que dar una serie de condiciones. Por ejemplo, la mujer en la sala de parto, o digamos, o en su casa, ¿no es cierto? Que también hoy se está visualizando como un escenario de parto ideal por muchos. En el caso de la mujer, estamos hablando de una mujer sana sin problema, digamos, porque obviamente tenemos que acudir a los sistemas médicos cuando hay posibilidad de riesgo significativo o evidente. Pero cuando están dadas las condiciones, la mujer requiere, por ejemplo, de cierta intimidad. Requiere la presencia, ojalá, de una persona de mucha confianza, porque no nos tenemos que olvidar que este es el proceso cúlmine de una actividad sexual, y la actividad sexual por definición es un proceso íntimo. Entonces un proceso íntimo despierta una fisiología particular que tiene que estar presente también en el parto. Si no está presente y la mujer se siente vista, tocada, vulnerable, desprovista de cualquier posibilidad de control, obviamente el cortisol y la hormona, que es la hormona social estrés, va a estar disparado y va a generar muchas complicaciones para que la mujer siga con su fisiología natural y pueda tener un parto idóneo, digamos. Andrea, ¿tú cómo ves, lamentablemente va quedando siempre poco tiempo, tu visión como autora también y como mujer, la mujer de la nueva era? ¿Qué está pasando ahí? Se la está llevando la mujer, ¿no? Yo creo que sí. Pero creo que también no lo hace sola, digamos, sino que también hay, yo creo que cada vez hay una tendencia a un mayor equilibrio. Creo que también la mujer sí ha tenido un gran rol en despertar precisamente la conciencia, en el sentido de que hay unas nuevas necesidades, y muchas veces esas necesidades son más emocionales también, que no hay que desatenderlo y a veces subvalorarlo. Y también espirituales. Creo que la mujer en eso, en todos los ámbitos, por ejemplo, en las medicinas complementarias, ha sido siempre una pionera, porque ha sido la que ha sido innovadora, ha sido como más lanzada, digamos, a poder participar de nuevas experiencias. Y creo que también esa energía, digamos, femenina,
ha ayudado a que haya también una sociedad que está buscando, yo creo que hay algunos indicios de que se está buscando también una mayor comprensión entre los seres humanos. Hay algunas instancias, por ejemplo, que yo he visto por ahí del día de la tolerancia, Claro. de escuchar al otro, de la amabilidad. Creo que ese acercamiento, digamos, que se está buscando imponer también como sociedad es parte de algo de lo que nos habíamos alejado y que creo que se ha ido recuperando. En ese sentido, Andrea, bueno, tanto tú en todo el proceso, digamos, que habla del morir, como también de Cristian, se habla de los procesos de autoobservación y del asumirse. ¿Cómo ves tú el proceso, y para los auditores, cómo uno puede desarrollar el proceso de autoobservación y el empezar a asumirse y qué importancia tiene? Yo creo que pasa a veces por cosas como bien sencillas, en el sentido en que muchas veces estamos súper saturados hoy en día de información externa, ¿ya? Todos los referentes generalmente son externos, lo que dice el otro, lo que dice el jefe, lo que dice la pareja, lo que dice los hijos, lo que dicen los expertos, lo que dice la ciencia, los profesores, etcétera. Pero hay poco introspección en ese sentido de saber también qué es lo que para mí está bien, qué es lo que para mí es justo, qué es lo que para mí también es correcto. Y nuestros referentes, como decía recién, siempre suelen ser externos. Y precisamente lo que también se cree, se considera que estamos llamados en esta nueva era es a tener, digamos, una conciencia mayor, pero a partir del desarrollo de nuestra propia conciencia, no de agentes externos, de buscar referentes como maestros, aunque los hay, son muy respetables, pero también de valorar, digamos, nuestra propia experiencia, nuestra vivencia y darle un espacio a esa expansión de nuestra propia conciencia. ¿Tú cómo lo ves, Cristian, respecto a la aceptación de uno mismo, al asumirse? Bueno, ese es un tema vital. Ese es un tema vital en cuanto a que no hay posibilidad de ingresar y profundizar la experiencia interior si es que no hay autoaceptación. De otro modo, siempre vamos a estar buscando referentes externos, buscando estándares externos, ajenos, foráneos, qué sé yo, que nos den como un sentido de identidad, nos den un sentido de valor personal, que nos hagan sentir lo que sentimos que no tenemos, digamos. Entonces siempre vamos a estar en el plano de las compensaciones, de ese modo. Entonces, a través de la autoaceptación, nosotros podemos interiorizarnos, entrar en contacto con nosotros mismos, entrar en contacto con nuestras raíces, entrar en contacto con nuestros dolores. Porque los dolores, las carencias y los traumas tienen mucho que enseñarnos. Tienen mucho que son si lo pudiéramos simbolizar como niños huérfanos que están en nuestro interior o que están sufriendo, padeciendo alguna situación, y que nosotros tenemos la opción, al verlos, al reconocerlos, al identificarlos, tenemos la opción de abrazarlos, de integrarlos a lo que somos como personas. Al hacer ese trabajo nos volvemos más completos. Cierto. Y Andrea, ¿cómo nosotros también relacionado con la muerte y con la concepción, estamos llenos de miedos también? Tiene que ver con lo que estamos conversando. Muchísimo. Puros miedos, ¿no? Puros miedos. ¿Cómo enfrentar los miedos? A propósito de lo que decía Cristian, con unas amigas me pasó que toda la planificación, por ejemplo, de partos es en relación a lo terrible que puede pasar. Claro. Entonces siempre la planificación es típico, la clínica, y la clínica, por ejemplo, una conocida escogía su clínica en relación a la clínica que tuviera la mejor UCI, para ella la mejor UCI neonatal, pensando todo a partir de imágenes en lo peor. Entonces un panorama, digamos, de la situación terrible. Y eso le afecta al bebé que ella viene. Pero por supuesto, absolutamente. Claro. Está estresadísimo ese bebé. No quiere nacer y eso complica más todavía, porque el bebé puede sentir eso, digamos. Puede sentir eso, claro. Y entonces yo creo que por una parte precisamente se inicia esto con cambiar nuestras visiones adquiridas, heredadas, y también por ejemplo en el caso de del parto y también del nacer y del morir, quitar las visiones catastróficas de eso, porque son finalmente dos hechos de la vida y por los que todos nacimos, y así como nacimos también todos tendremos que morir en algún momento.
Claro. Pero la idea es que eso, si nosotros lo consideráramos parte de la vida, sería también más llevadero, porque es algo que efectivamente está ahí, que tengo que afrontar de la mejor manera y que tengo las herramientas también internas, porque si no la biología y la energía no nos dejarían pasar por ese momento, Claro. como para poder enfrentarlo. Y yo creo que uno parte por las imágenes mentales que hay, que la mayor parte son negativas, aterradoras. Sí. Y yo creo que ese, digamos, es un gran paso. Y después se basa un poco en dar certezas, digamos, también con la propia experiencia, con lo que está también en el saber interior, y a veces cuando eso requiere un apoyo, también se puede contar, digamos, con colaboradores o guías externos, pero como un apoyo, no como un referente absoluto. Cristian, ¿tiene algo que complementar al respecto? Nos queda re poquito tiempo. Sí, se me venía a la mente la imagen de la pregunta anterior que tú hiciste, cómo enseñar, cómo educar a los niños en el tema del buen morir. Y se me venía a la mente la imagen de yo, mis hijos, habitualmente enfrentaba el tema diciéndoles que todas las noches uno de alguna manera muere. En algún minuto escuché eso. Sí. Todas las noches uno muere. Y siempre hay una vuelta a la vida. Entonces eso les ayuda para evidenciar, para comprender un poco en qué consiste el concepto. Bueno, les recuerdo la revista Somos, que la pueden adquirir en los kioscos, está muy buena, tiene unos artículos muy entretenidos, muy aportadores para que lo puedan leer. También un saludo especial a la Mutual de Seguridad, a la Cámara de la Construcción, que agrega valor protegiendo a las personas. Estamos cerrando. Andrea, si quieres unas palabras a nuestra gran comunidad de positivos sobre el buen morir. Bueno, más que nada, conversar sobre este tema, enfrentarlo como un hecho de la vida y con una mente más positiva. Yo creo que a veces solemos llenarnos de, como decía antes, de imágenes terroríficas, y en realidad es importante tener una visión más positiva y sobre todo en familia, conversarlo, así como quien va a planificar el viaje de vacaciones, también darnos el tiempo para planificar un viaje un poquito más largo. Cristian, sobre el buen nacer. Bueno, principalmente para cerrar, la idea de invitar a las mujeres a que por lo menos en Chile consideren la necesidad de estar con mayor sintonía con sus hijos, de generar esa sintonía con el bebé en gestación, de sentir que tienen las herramientas, de sentir que no es un proceso doloroso ni terrible, y que tienen, así como tienen a lo mejor miedos, también tienen fortalezas internas y que tienen todos los recursos para enfrentar el proceso, y que busquen profesionales idóneos que sean, ojalá compartan la misma visión, o si no, las van a pasar por encima. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti muchas gracias. Gracias, Andrea, gracias, Cristian, muchas gracias a todos los amigos auditores. Esperamos que sea un aporte este tema muy importante y seguir profundizando y estar viviendo el momento presente, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias a todos. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel junto a Daniela Reinero. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.